Saludos, ¿qué tal? Me llamo Rodolfo de la Guardia y tengo el placer de explicar la temática sobre la objeción de inexequibilidad. La objeción de inexequibilidad es aquel control normativo preventivo que ejerce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal constitucional sobre proyectos de ley formal y sobre proyectos de reforma constitucional. El presidente de la República está legitimado para presentar la objeción de inexequibilidad ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar o diferenciar entre la objeción de inexequibilidad contra proyectos de ley formal y contra proyectos de reforma constitucional lo siguiente. La objeción de inexequibilidad contra proyectos de reforma constitucional se presentan por el presidente de la República conjuntamente con el ministro de Gobierno. Y estas objeciones se presentan por vicios de inconstitucionalidad de forma cuando se omiten o conculcan a alguno de los procedimientos o trámites que la cláusula de reforma indica o bien reconoce en la Constitución Política. Específicamente en la Constitución Política de la República de Panamá son los artículos 303 y 314. Cuando la Asamblea Nacional aprueba un proyecto de ley formal en 3 debates, lo remite al presidente de la República para que sancione y publique el proyecto de ley formal como ley de la República. Pero el presidente también puede vetar el proyecto de ley formal por inconveniente al interés público o por contrariar las disposiciones de la Constitución Política. Si la Asamblea insiste por mayoría calificada de 2/3 en la aprobación del proyecto de ley formal, vetado por contrariar la Constitución Política, el presidente de la República está obligado a presentar la objeción de inexequibilidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Esto en los 6 días hábiles posteriores a la recepción de la nota que expide la Secretaría General de la Asamblea Nacional, en la que le indica al presidente que se ha insistido en la aprobación del proyecto de ley formal que fue vetado por contrariar la Constitución Política, dando inicio a los procedimientos en el ámbito judicial. La objeción de inexequibilidad se debe presentar ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Si el magistrado sustanciador oponente admite la objeción de inexequibilidad, debe ordenar su traslado al procurador de la Administración o al procurador general de la Nación. Una vez se realiza el traslado, el Procurador General de la Nación o el Procurador de la Administración deben en los 10 días hábiles posteriores remitir su vista fiscal u opinión. Cuando alguno de estos remite su vista fiscal u opinión, el magistrado sustanciador oponente debe ordenar la publicación de un edicto por 3 días consecutivos en un periódico de circulación nacional. Este edicto es concerniente a la objeción de inexequibilidad. En los 10 días hábiles posteriores a la última publicación del edicto en el periódico de circulación nacional, inicia un término común de alegatos para que terceros interesados presenten sus alegatos o argumentaciones escritas. Cuando este término precluye, al magistrado sustanciador o bien ponente se le reconoce un término de 10 días hábiles para redactar el proyecto de sentencia que algunos denominan dictamen vinculante en estos casos. Luego se debe remitir a los demás magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el proyecto de dictamen vinculante para que le den lectura. Pueden estar de acuerdo con el proyecto de dictamen vinculante, pueden salvar su voto, pueden emitir voto concurrente porque no están de acuerdo con la parte emotiva. Y si se da el salvamento de voto o el voto concurrente, en los 5 días hábiles posteriores deben explicar los motivos por los cuales tomaron aquella decisión. Por último, se debe dictar o se debe emitir el dictamen vinculante. Este debe determinar que el proyecto de ley formal objetado es exequible o bien inexequible. Si determina que es exequible, el presidente debe sancionar y publicar el proyecto de ley. Pero si determina que es inexequible, el proyecto definitivamente debe descartarse y desecharse. Estos dictámenes vinculantes tienen carácter definitivo y hacen mérito a cosa juzgada constitucional.
que reconoce que el proyecto de ley formal no puede ser sometido a un nuevo control constitucional posteriormente, cuando ya es ley de la República, por ejemplo, por los mismos vicios de inconstitucionalidad de forma o de fondo que ya se indicaron en la objeción de inexequibilidad. En nuestra historia republicana se han presentado hasta 10 objeciones de inexequibilidad. El 13 de diciembre de 1920, el 30 de septiembre de 1991, el 23 y 24 de septiembre de 1992, el 20 de junio de 1988, inclusive el 26 de noviembre de 1979, el 31 de enero de 1980, el 28 de abril de 1993, el 31 de diciembre de 1993 y el 29 de marzo de 1994. Todo lo hemos dicho con fundamento en los artículos 168, el 171, el 183 en su numeral sexto y el artículo 206 de la Constitución Política. En cuanto al Código Judicial, los artículos 115, 519, 2555, 2556, 2565, 2566 y 2573. Y en cuanto a la Ley número 7, 27 de mayo de 1992, que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, los artículos 198 y 199. Además, el libro del profesor Edgardo Molino Mola sobre la jurisdicción constitucional en Panamá. Muchas gracias.